Para millones de personas en Latinoamérica, Chespirito no fue solamente un comediante, sino una parte muy importante de nuestra infancia. El intro del Chavo del Ocho, las frases repetidas en casa, las similitudes entre las distintas dinámicas de sus personajes en su vecindad, como un reflejo de aquellas situaciones que vivíamos en el día a día. El ser mamá o papá soltero, el desempleo, el no tener para pagar la renta, el encontrar la felicidad dentro de la escasez. Porque el Chavo es feliz con poco. Con una torta de jamón y un lugar donde dormir le es suficiente para ser feliz. Alguien puede argumentar que Chespirito le hizo mucho daño a México, que sus programas romantizaban la pobreza y solo eran parte del problema, pero de eso no va este video, y lo que no podemos negar es que de alguna u otra forma, sobre todo si eres mexicano, es muy probable que este personaje haya formado parte de tu infancia e incluso hoy en día te saque una que otra sonrisa. Incluso si no creciste con él, hay que reconocer que se ha vuelto parte de la memoria colectiva, de la identidad del país, y tiene un impacto cultural que no podemos negar. Es por eso que una representación fiel, mostrando todas las facetas del personaje, contándonos su historia, lo que hubo detrás de tantas ideas y de tantos personajes, pues era una idea que sonaba interesante. El tema con las biopics es que en la mayoría de los casos, más que un retrato sincero, son utilizadas para proteger el legado del personaje del que estamos hablando. Se dramatizan o exageran algunos sucesos para que funcionen con algún público. Se glorifica al protagonista, retratándolo como un incomprendido o visionario, y en lugar de acercarnos a él, nos alejan de su verdadera personalidad. Y se caricaturizan también a algunos personajes para poder llenar ciertos arquetipos en nuestra historia, particularmente a los antagonistas, muchas veces tergiversados o mal retratados, solamente para cumplir el rol del villano en la historia del héroe. Y la serie de Chespirito parece que hace check en cada uno de estos tropos del género. Sé que está siendo un relativo éxito, muchas personas la están disfrutando, y lo que les voy a decir es solamente mi opinión. Yo creo que es una serie muy sesgada que manipula la historia a su antojo con el propósito de glorificar la imagen de Chespirito disfrazándola de algo más profundo. La serie fue producida y coescrita junto a un equipo de como 10 guionistas por los hijos de Chespirito. Y eso, aunque en teoría garantiza el acceso a anécdotas más íntimas, a material inédito, también coloca un filtro muy claro sobre esta serie, y es que más que una biopic es un homenaje familiar. No nos presenta necesariamente una mirada honesta de su vida, sino una versión curada, aprobada y suavizada, que trata de colocarte de un lado de la historia, de venderte la imagen que tienen estas personas de su padre y de la gente que lo rodeaba. Y es un poco triste porque la serie tiene muchas cosas buenas. Es producida por HBO, lo cual ya promete un estándar de calidad, y creo que lo consigue más que nada en su producción. Se nota que hubo presupuesto. La ambientación y el diseño de arte consigue retratar muy bien cada una de las épocas en las que se ambienta. Pero en lo demás, pues, hay muchas cosas que comentar. La serie tiene una narrativa no lineal, es decir, no se cuenta en orden cronológico. Vamos saltando a distintos momentos importantes en la vida de Chespirito. En teoría esto podría darle cierto dinamismo a la serie y permitir contrastes interesantes entre distintos momentos de su vida, y aunque hay algunos momentos que sí consiguen ser interesantes con esta narrativa, como el final del episodio 4 por cierto, casi nunca tienen realmente una lógica a nivel narrativo. En lugar de conectar dos ideas, este tipo de flashbacks se sienten colocados de forma forzada para contar una anécdota que te recuerde el genio que era Roberto Gómez Bolaños, lo talentoso que era, lo ingenioso que era. Hay un recurso que se utiliza una y otra vez, que es este momento eureka en el que Chespirito escucha una frase en una de sus hijas o en alguien en la calle, y de repente le surge la mejor idea del mundo para escribir un diálogo o un personaje. Este tipo de momentos pueden ser lindos y muchas veces son meramente fanservice, y el punto queda muy claro, de verdad es muy claro lo que quieren decir, que los hijos de Chespirito, los productores de la serie, eran la fuente de sus ideas, y que él era alguien tan talentoso y tan ingenioso que encontraba oro
en cualquier frase de la vida cotidiana. Pero se utiliza tantas veces este recurso y es tan poco sutil la intención que tienen detrás que hacen que se sienta como algo escrito por niños de secundaria, más como un fanfic. Y es lamentable porque hay momentos en donde creo que los guionistas se esforzaron un poquito más, o ahora que lo pienso, habiendo sido tantos guionistas, quizá por eso es tan inconsistente. Pero mi punto es que hay sutilezas en la serie, no todo es explícito. En el episodio 4, por ejemplo, hay una escena en la que Chespirito entra a una vecindad en un flashback y conforme empieza a escribir a los personajes del programa, sus recuerdos se van transformando. De pronto aparece un barril, figuras que recuerdan a Don Ramón, a Kiko, a la Chilindrina, y entendemos que lo que vemos son recuerdos distorsionados o incluso invenciones, ficción dentro de la ficción. Y al mismo tiempo se nos muestra una versión más cruda, más realista de esta vecindad, con niños reales, con problemáticas verdaderas. Y al final del episodio el montaje es cada vez más acelerado, intercalamos al pasado y luego al presente y de pronto nacen estos personajes por primera vez en la televisión y los vemos a través de un monitor en el set con un alejamiento de cámara, todo muy nostálgico. Y este tipo de momentos están bien construidos, están bien hechos, pero están contados también, son muy poquitos. O por ejemplo, en algunos episodios se nos muestra a los personajes de la vecindad ya caracterizados en sus vestuarios, pero antes de entrar en personaje. Entonces son momentos muy locos donde vemos, por ejemplo, al Chavo del 8 fumando, lo cual hace un contraste muy interesante y juega con la imagen que tenemos de esos personajes y sirve de recordatorio de que son solamente eso, personajes. O momentos muy emocionales donde sabemos que afuera en la producción todo es un caos y hay mucha tensión y todo el mundo se odia, y cuando comienza a rodar la cámara tienen que pretender ser una familia. Este tipo de momentos son muy interesantes, pero de nuevo están contados y por cada momento así tenemos 5 momentos fanservice de los que les comentaba hace ratito. Los diálogos en general de toda la serie siento que también son un problema. Están muy acartonados, muy falsos, lo que da como resultado que los actores en muchas ocasiones se sientan forzados o sobreactuados. De repente da la impresión de que estamos viendo más bien como una obra de teatro, donde todo es como más exagerado, y realmente casi nunca logré sentir que estaba viendo a los personajes que se supone que están interpretando. Y es que además la mayoría de los personajes están escritos para cumplir únicamente un rol, y aunque ciertamente es una serie de Chespirito, no del Chavo del 8, no hay mucho desarrollo en los personajes secundarios y terminan sintiéndose unidimensionales, acartonados. Tenemos por ejemplo a un Kiko alias Marcos Barragán, porque no tenían los derechos para usar su nombre, por cierto, que es extremadamente caricaturizado, que tiene que ser envidioso en todas sus escenas. La historia que nos cuentan con él se siente simplemente poco realista, y no porque lo quiera defender, no va por ahí, pero lo retratan como un villano de telenovela, de una producción de Televisa, de La Rosa de Guadalupe o algo así, con una personalidad simplemente poco creíble. Lo mismo con el personaje de Doña Florinda, a quien se retrata casi exclusivamente en su faceta más negativa, en contraste al personaje de Graciela, un personaje súper idealizado, con una dinámica súper romantizada con Chespirito, que nada más hace evidente que la serie no es imparcial, es una publicidad, una propaganda para venderte la imagen de alguien y quemar la imagen de alguien más. Y algunos de ustedes dirán, bueno, no es tan así, porque Chespirito también muestran su lado más oscuro y no tratan de justificarlo, pero en esta dinámica de triángulo amoroso el que es retratado con más cuidado es el personaje de Chespirito. Aparece siempre como el genio incomprendido que finalmente termina al lado de la única mujer que lo entiende. Pero Doña Florinda y Kiko, ellos sí hicieron todo mal. Lo que me lleva a hablar del elenco, porque también es todo un tema. Yo, como seguramente muchos de ustedes, empecé a notar mucha publicidad de la serie en redes sociales, y desde los anuncios me sorprendió mucho el parecido que tienen la gran mayoría de los actores, no solo físicamente, sino en la parte interpretativa y hasta en la voz que le dan a sus personajes, como es el caso de Paola Montes de Oca y Miguel Islas, que hablan igual a la Chilindrina y a Don Ramón. Y después de haber visto algunos episodios, yo creo que lo que más tienen en contra son sus diálogos. La mayoría de los actores creo que están bien casteados y digamos que hacen lo que pueden con lo que tienen. Creo que Pablo Cruz como Roberto Gómez Bolaños realmente lo hace muy bien, y no sé cómo logró un parecido tan cercano en el cómo se ve, pero también en el cómo se mueve y cómo habla.
Creo que de todos es el que más destaca y eso está bien porque es el protagonista. Con el resto del elenco, aunque muchos de ellos realmente se parecen un montón, siento que en parte, como les digo, por estos diálogos tan acartonados y baratos, pero también quizá porque algunos de ellos vienen de teatro o televisión, siento que no termino de creerme que estoy viendo a los personajes que están interpretando y lo único que alcanzo a ver es a actores diciendo sus líneas de diálogo, moviéndose de forma muy mecánica en el escenario, exagerando sus gestos, sus diálogos, forzando su manera de hablar, como si se tratara más de una imitación que de una interpretación. Y todo esto resume la gran contradicción de esta serie. Por un lado tiene momentos donde parece que de verdad hay ambición, destellos de creatividad y ciertos valores de producción, un buen diseño de arte, un buen cariño por los personajes, un elenco comprometido que hace lo mejor que puede e incluso, por cierto, una banda sonora que acompaña muy bien en casi todo momento a la serie. Pero todo esto es constantemente opacado por un guión narcisista, publicitario, barato, que se acerca más a un proyecto estudiantil que a una producción de HBO y más a un fanfic que a una biopic. La repetición constante de los mismos recursos, las cero sutilezas y los momentos de fanservice construidos como si se tratara de una película de Vengadores que realmente llegan a dar un poquito de cringe, convierten a la experiencia completa en algo que quizás sin querer queriendo no se siente nada auténtico. No suelo calificar series y les voy a ser bien honesto, la verdad no la he terminado, pero tampoco creo que cambie mucho en los últimos episodios, honestamente, y quería hablar de ella de una vez para no llegar muy tarde a la conversación, porque de por sí ya voy un poquito tarde. La voy a terminar y si la serie mejora prometo comerme mis palabras y se los hago saber en los comentarios aquí abajo, pero por ahora, si tuviera que calificar mi experiencia viendo Chespirito sin querer queriendo, para mí es un 2 de 5. Si ya tuviste la oportunidad de verla, platícame a ti qué te pareció y si te gustó el video, suscríbete o coméntame algo o dale like o lo que tú quieras. Muchas gracias de nuevo por haber llegado hasta acá y como siempre, sígueme si te gusta el cine. Bye bye.